¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Los saluda Raúl Tortolero. Hoy estamos con un invitado muy importante, muy especial. Él es Orlando Gutiérrez Boronat, quien es el coordinador de la Asamblea de la Resistencia Cubana. ¿Cómo estás, Orlando? Buenos días, bienvenido. Buenos días, Raúl. Gracias por tenerme como invitado en este programa. Gracias. Estuviste hace unos días en el evento más importante del conservadurismo a nivel mundial, a nivel de Estados Unidos, pero ahora sí en México, que es el CIPAC, la Conferencia de Acción Política Conservadora, donde también tuve yo oportunidad, igual que tú, de ser uno de los expositores, de los ponentes. Ahí por ahí nos encontramos, pero después pasaron un día o dos y organizaste una manifestación, o más bien una conferencia de prensa afuera de la Embajada de Cuba en México, y ahí se suscitaron una serie de problemas. Fuiste junto con Lech Walesa, el expresidente de Polonia, y René Bolio, el líder de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, a exigir que haya derechos humanos en Cuba, a que haya el cambio de régimen, que se democratice, y a favor de los líderes políticos que están presos, etcétera. Una serie de demandas que ahorita nos va a hacer favor de platicarnos, pero lo duro de esto fue que fueron ustedes recibidos, Orlando, por una serie de porros pagados por la dictadura cubana, que lo recibieron con banderas rojas, banderas comunistas, pero además con palos, y de hecho los golpearon. Ustedes fueron golpeados en un país como México, donde se supone que el gobierno federal, tanto como el gobierno de la Ciudad de México, deben de proteger a la gente en general, seas mexicano o extranjero, la libre manifestación, que ustedes estaban haciendo las cosas de forma pacífica, y fuiste golpeado. Me comentó René en otro espacio que pues sufriste lesiones en la cabeza, en un brazo y en las costillas, y pues esto es algo inusitado, Orlando, que en México se puedan dar las cosas así, que la dictadura bananera de Díaz Canel y de todos estos castristas insolentes se hayan atrevido a golpearlos a ustedes dentro de mi país, que no es el país de ellos, y que todavía hayan gritado estos porros, coreado, esta calle es de Fidel, esta calle es de Fidel, como si ya no hubiera una soberanía nacional. O sea, ya tenemos calles que pertenecen a la dictadura cubana dentro de la Ciudad de México, lo cual nunca habíamos visto, y vamos de mal en peor en este socialismo blando. Pero te doy la palabra para que por favor nos platiques qué fue exactamente lo que ustedes estaban exigiendo y cómo se dieron las cosas. Por favor, adelante. Bueno, en primer lugar, gracias de nuevo por estar en este programa, por esta entrevista. Ahora mismo me encuentro en Montevideo para la cumbre por el 30 aniversario de la Unión de Partidos Latinoamericanos, donde también hemos tenido la oportunidad anoche tuvimos un panel en el Parlamento Nacional Uruguayo con varios congresistas y públicos sobre la situación de Cuba, la cual agradezco, y hoy vamos a tener la posibilidad de comparecer ante la cumbre de UPLA sobre el tema cubano. Tengo un espacio para nosotros. Ojalá esto, junto al enorme espacio que nos dio el CIPAC en México, sea un cambio en América Latina, un cambio en el cual la causa de Cuba Libre se deja de marginar, de dejar en un gueto, y se incluye como parte fundamental de la agenda del conservadurismo latinoamericano. Lo que ocurrió frente a la embajada castrista es un hecho más de violencia en un patrón sistemático que este régimen ha desplegado en contra nuestra y de muchos otros opositores cubanos, donde se usa la violencia, la intimidación en contra nuestra fuera del territorio cubano. Es decir, se usa en contra de nosotros en diferentes instancias internacionales. En el caso personal mío, hemos tenido graves agresiones por parte de ellos en contra nuestra en lugares como Costa Rica, Panamá, Perú, y ahora también se da México, en Bolivia, en España. Ellos nos han agredido directamente. Nosotros seguimos porque estamos mancomunados con nuestro pueblo en la resistencia civil y no vamos a renunciar a esa resistencia por las agresiones cobardes de esta gente. En el caso específico de la embajada castrista en Ciudad de México, yo no le digo embajada cubana porque no representa a la nación cubana. Representa un régimen impuesto a sangre y fuego por 63 años al pueblo cubano en detrimento de ese pueblo. Y vamos a hacer una conferencia de prensa frente a esa madriguera castrista en Ciudad de México, y esta tropa de canallas, de rufianes, nos agredieron con palos, astas. Algunos de ellos, no en la primera fila, pero atrás tenían cabillas que también yo pude identificar. No creo que todos eran mexicanos. Yo identifiqué algunos que yo pienso que eran españoles, y también, por supuesto, pues identifiqué personal de la embajada. Y también las consignas que gritaron, muchas de ellas estaban centradas en mi persona. Gutiérrez Boronat tenemos en la lista, Gutiérrez Boronat tenemos en la mira. Para mí esa es una amenaza más de las muchas que me ha hecho este régimen
para intentar acobardarnos y que no sigamos con nuestra cruzada por la libertad de Cuba. Estamos en medio de un gran empuje internacional, viajando a diferentes países, a diferentes foros, para dar a conocer la tragedia de que está pasando dentro de Cuba. La lucha del pueblo de Cuba, sobre todo después del 11 de julio del 2021 del año pasado, y la gran cantidad de presos políticos, más de 1.000 presos políticos, 122 mujeres que son presas políticas por organizar y dirigir a sus comunidades. Me extendí un poco, disculpa, pero volvemos a responder tus preguntas puntualmente. Sí, bueno, ¿y cuál fue la actuación? Vimos en un video, porque, bueno, no pude asistir a esa manifestación. Me hubiera gustado mucho, por supuesto, ir a apoyar, como siempre lo hacemos, cuando se trata de combatir al socialismo en cualquiera de los frentes, pero no pudimos en esta ocasión. Pero vi que había policías de la Ciudad de México por ahí, pero intervinieron después de que a ustedes los golpearon, no antes. O sea, ¿cómo se dio esto? ¿Cuál fue la función de la policía ahí? Yo no tengo, es decir, los policías que estuvieron ahí recibieron golpes también. Me dio mucha pena, hubo un policía en específico que recibió bastantes golpes. La intervención de ellos fue tardía, pero estuvieron ahí, fueron golpeados, fueron muy profesionales, no tengo ninguna queja de ellos. Creo que es lamentable que los superiores de esa policía no hayan hecho ningún arresto. En cualquier país civilizado, ese tipo de ataque contra manifestantes pacíficos con armas es un delito grave. No hubo ningún arresto que yo viera ahí. Si van a arrestarlos después, como también una vez ocurre en Estados Unidos, bueno, quizás espero verlo, pero es muy lamentable que no se haya producido ningún arresto después de un ataque de ese tipo. Pero sí, tengo que agradecer a aquellos policías que estuvieron ahí, y lamento que algunos de ellos fueran también golpeados por estos cobardes. Sí, ustedes habían convocado a la prensa y hubo efectivamente prensa ahí. ¿Qué te parecieron las notas que se generaron? ¿Fueron a favor tuyo o en contra? Porque ya no se sabe, hay mucha prensa que está totalmente del lado, pues, del progresismo, del socialismo. Quiero también destacar la participación en la conferencia de prensa y la manifestación del diputado salvadoreño Ricardo Godoy del Partido Arena, que encabeza la bancada de Arena en la Asamblea Legislativa de El Salvador. Agradezco mucho la presencia de él junto al gran líder polaco Lech Walesa. Yo conté unas 20 cámaras de televisión, más medios escritos que estuvieron presentes ahí con nosotros. Yo he visto bastantes reportajes de México internacionalmente y también de Miami. Y sobre todo que se supo en Cuba. Hemos recibido, me ha emocionado mucho ver los cientos de mensajes que hemos recibido desde dentro de Cuba apoyándonos. De ese pueblo nuestro que sufre y combate y lucha, que se sienten representados por lo que hicimos frente a la embajada castrista en Ciudad de México. Eso me alienta, ver la preocupación, el cariño de mis hermanos y hermanas en la isla de Cuba. Yo creo que logramos el cometido. Nuestro cometido es dar a conocer la situación de sufrimiento y lucha dentro de Cuba, y creo que logramos romper el bloqueo de información creado y dar a conocer lo que está ocurriendo. Sí, Orlando, esta manifestación, por supuesto que nadie en su sano juicio puede imaginar que es algo espontáneo. No hay nadie que defienda absolutamente a la dictadura cubana de no ser gente que paga la propia embajada o sus prestanombres, no lo sé. Pero esto, por supuesto, no fue nada espontáneo. Fue un acto de gobierno, de un gobierno extranjero en mi país, en México. ¿Qué opinión te merece este tipo de respuesta armada? Porque iban con palos en un país libre como México. Me parece que es una ofensa a la soberanía mexicana proclamar una calle de un mandatario, un dictador extranjero que ya está muerto. Aparte de eso, las calles de México son de los mexicanos. Y si Claro. hay un país por su soberanía nacional, es México. Y creo que los mexicanos deben entender eso como una ofensa muy grande. El proclamar que la acera frente a la embajada castrista es también de la embajada castrista y de Fidel Castro. No, ese territorio no se lo pueden quitar a ustedes. Ese territorio es de la nación mexicana. Y creo que así es como el comunismo mexicano ve a México, como una extensión, como un subsidiario de la tiranía comunista que existe en Cuba. Rechacen eso, no acepten eso. La nación mexicana tiene que estar por encima de cualquier concesión de la ideología comunista, de la soberanía de México. Sí, Orlando, en México el gobierno actual de López Obrador ha traído médicos y se sabe que le pagan millonadas, pero no a ellos, sino a la dictadura directamente, que además no les da mucho o no les da nada a estos médicos, o digamos supuestos médicos, porque hay muchas versiones de que pues, son realmente
espías o son gente que viene a adoctrinar, que no son realmente médicos que vengan a ayudar a los mexicanos, pues en condiciones de enfermedad, en lugares alejados, en las montañas, en poblaciones muy recónditas. ¿Qué sabes de esto y qué opinión te merece que el gobierno mexicano esté manteniendo de alguna forma a flote a la dictadura cubana a través de este programa de financiamiento a los médicos que ya ha pasado en otros países? Tienen que tener mucho cuidado con la entrega de soberanía mexicana a una tiranía como la castrista, porque cuesta mucho trabajo, mucha lucha, mucho sufrimiento recuperar esa soberanía. Entre los médicos cubanos hay gente muy capacitada, muy buena, que van a ejercer su profesión y que son explotados, que lo que le pagan es una miseria. Y Sí. también hay vestidos de vestidos de médicos, vestidos de enfermeros, y son agentes de inteligencia y elementos entrenados para la subversión y para la organización de factores en contra de la democracia y la soberanía mexicana. Con tantos buenos médicos en México, con la reputación que tiene la medicina mexicana, que viene al mundo de gente del mundo entero va a México a verse con los especialistas de ustedes, porque hace falta traer médicos de un país que está bajo dictadura, cuya economía está colapsada, cuyos equipos están obsoletos por la misma irresponsabilidad de este régimen. No, no le veo la lógica a eso. Sí. Orlando, se habla mucho de Cuba, de la dictadura cubana, como una potencia médica, en tanto que es un país supuestamente muy desarrollado. Y te voy a decir que yo viví en Cuba un tiempo bueno, ya hace muchos años, y conocí a gente que practicaba la medicina, médicos, enfermeros, enfermeras, conocí a las Meijeras y estaba pues totalmente carente de medicamentos, de insumos, de gasas, de alcohol, de tijeras, de todo lo que se pueda ocupar para realmente ayudar a la gente. Y eso tú lo sabes muy bien. Entonces, ¿por qué hay esta idea? Me parece que es únicamente propaganda que sea Cuba una potencia médica. ¿Estás de acuerdo? El régimen utiliza los talentos y las capacidades históricas del pueblo cubano para la. Porque Cuba tenía buena medicina antes del 59. Quiero destacar lo siguiente, en 1955 Cuba tenía más neurocirujanos que el Reino Unido. Eso es antes de la llegada del poder de Fidel Castro. El que sepa un poco de medicina sabe lo que necesita un país para generar un solo neurocirujano, en términos de universidades, de clínicas, de hospitales, de rigor, de capacidad científica. Nuestro país ya antes del 59 tenía más neurocirujanos que el Reino Unido. Entonces el régimen comunista de Cuba utiliza el talento histórico y la propensidad histórica del cubano hacia la medicina para convertirse el régimen en una potencia médica que utiliza eso para su ventaja política. Pero como tú viviste en Cuba, el pueblo de Cuba no ve eso. El pueblo de Cuba no ve la medicina que se lleva a otros países. Hay hospitales en Cuba en los cuales no pueden entrar los cubanos, donde está la medicina buena. Y los cubanos tienen a los lugares donde hay una mediocridad subestándar, peligrosísima para la atención a los enfermos. Esa es la realidad de Cuba. Sí. Y te voy a hacer una pregunta un poco complicada. ¿Qué te parece la actitud del Papa Francisco respecto a Cuba en general y específicamente hacia la dictadura? Pregunta difícil porque, bueno, yo soy católico y, bueno, no quiero herir la susceptibilidad de mis hermanos católicos ni de nadie, pero, bueno, creo que es importante que tú como líder, bueno, como coordinador de la resistencia cubana, pues puedas darnos tu opinión sobre pues esta relación que podría haber entre el Vaticano y la dictadura cubana. ¿Cómo se da eso? Yo soy católico y creo que el Santo Padre está trágicamente equivocado sobre lo que pasa en Cuba y lo que es esa dictadura. Es lamentable. Ok. Y dime, ¿qué otras actividades están llevando a cabo dentro y fuera de Cuba para que haya un cambio de régimen? Y también me gustaría preguntarte de paso sobre los presos políticos actuales, los que se han suscitado en los últimos años, estas aprehensiones. Sabemos que hay hasta niños. Por favor, platícanos de estas dos cosas, por favor, Orlando. Bueno, estamos en una ofensiva internacional para romper el bloqueo de información sobre Cuba, yendo a diferentes países, en diferentes foros, en las últimas semanas y hasta el fin del año, dando a conocer lo que está pasando en Cuba, expresando el testimonio de la violación de derechos humanos en Cuba, de la existencia de los presos políticos, de los detenidos, de la persecución, pero también de las protestas continuas, de las múltiples muestras de resistencia
que está haciendo el pueblo de Cuba en diferentes frentes, de diferentes niveles y por todos los medios. Eso es algo muy saludable. Ese pueblo está luchando por su libertad a su manera, en su momento y en su lugar. Y entonces estamos en este esfuerzo constante de ir a diferentes países, a diferentes niveles para dar a conocer la realidad de Cuba. Ya hemos estado en Costa Rica, donde se hizo un foro muy importante en la Universidad Autónoma en Costa Rica. Hemos estado en, en Chile, donde hicimos también un foro con los trabajadores, los sindicatos, y también un foro donde participaron senadores y miembros del Congreso. Nos hemos reunido con el presidente de Costa Rica, que nos recibió en medio de todos estos esfuerzos, lo cual se lo agradezco, el señor Rodrigo Chávez. Fuimos a México para el CIPAC, hicimos la manifestación. Ahora estamos en Montevideo, Uruguay, hablando con la prensa. Hicimos una presentación anoche ante el Parlamento Nacional de Uruguay con varios congresistas sobre la realidad cubana, ante un público que participó. Hoy tenemos una comparecencia sobre Cuba, también aquí en la conferencia de UPLA, y después aquí seguimos a otros países y continuamos con nuestro esfuerzo por dar a conocer la realidad de Cuba. Sí, y sobre los presos políticos, por favor. Bueno, tenemos la situación. Primero, nadie sabe en realidad cuál es el total de presos políticos en Cuba, cuántos hay de verdad. Son fácilmente más de 1000 personas, muchos de ellos encarcelados por su participación en las protestas de 11 de julio. Hay menores de edad también que están encarcelados. Estos jóvenes han recibido condenas de 20, 30 años por salir a manifestarse por el cambio en Cuba, por la libertad de Cuba. Es un crimen tremendo. ¿Por qué lo están haciendo? Porque los cubanos no estamos en una lucha política, estamos en una lucha por nuestra existencia nacional. Bajo este régimen ha colapsado el campo cubano, ha colapsado la economía cubana, la migración de cubanos es fuertísima. 240.000 cubanos han llegado a Miami entre enero y este año. La situación del país es terrible. Cuba tiene la tasa de natalidad negativa. El único país latinoamericano con una tasa de natalidad negativa es Cuba. Sabemos que hay descontento en las filas del régimen. Desde el 11 de julio de 2021 hasta la fecha, 26 generales cubanos han muerto misteriosamente. Eso me indica, aunque no tengo prueba empírica, sí me indica una purga dentro de las filas del régimen comunista. Así que estamos luchando por la vida de nuestro país. Yo creo que cuando los cubanos salieron masivamente el 11 de julio y en todas las protestas que han hecho después, la consigna de patria y vida ha sido la principal consigna, porque intuimos que esta es una lucha por la vida de nuestra patria, por la vida de nuestro pueblo. Y la gente grita patria y vida, grita libertad, grita bajo el comunismo, porque sabemos que estas son las condiciones en las cuales esa ideología y este régimen ha asumido en nuestro país. Estamos luchando por la vida de nuestro pueblo, de nuestra nación, de nuestra patria. Y le pedimos a la América Latina que nos apoye en esa lucha para salvar a Cuba del desastre, del apocalipsis hacia el cual le ha enrumbado este régimen de oprobio. Sí, Orlando, el aparato de espionaje de Cuba, pues es muy famoso y se ha metido en todos lados y es lógico que a ti te tienen de alguna forma vigilado en tus viajes, en tus teléfonos, intervenido de alguna manera. ¿Qué has descubierto? ¿Qué tipo de vigilancia sabes que tienen sobre ti? ¿Cómo le llaman a este aparato G2, si no me equivoco? ¿Correcto? Sí, ellos tienen la Dirección General de Inteligencia, DGI, tienen la G2 dentro de Cuba, es un término genérico. Tienen diferentes facultades. Sabemos que ellos tienen una atención especial sobre nuestra persona. Eh, la red de espías que tenían en la Florida, yo era uno de los que estaba en la lista creo que eran 20 activistas que estaban vigilando. Ellos nos han amenazado constantemente en sus medios, en su programa de televisión, en sus medios impresos. Ellos tienen un ataque constante en contra nuestra. Sabemos que están intentando averiguar sobre nosotros. Nos han amenazado de muerte, inclusive desde sus voceros en la Florida. Y hemos tenido múltiples incidentes en el cual nos agreden violentamente. México fue el más reciente, pero hemos tenido muchos incidentes a través del tiempo y en los últimos años que ellos lanzan ataques muy fuertes en contra nuestra que hemos rebatido. Por ejemplo, en Panamá, uno de los ejemplos, en Panamá, una turba del régimen comunista de Cuba quiso impedir que honráramos a José Martí en un parque panameño que no tiene nada que ver con ellos. Y esa gente vino, cruzaron la calle, casi 1 o 2 cuadras desde la embajada castrista, eran mucho más que nosotros, nos rodearon y me partieron 2 costillas, me partieron las rodillas, tuve que recibir una operación y terapia por ese ataque. Ahora, lo mío es insignificante ante lo que esta gente le han hecho al pueblo de Cuba. Hace 2 semanas una vez más, hundieron deliberadamente una embarcación de refugiados tratando de escapar
de ese infierno, matando a 7 cubanos, entre ellos una niña de 2 años. Hundieron el remolcador 13 de marzo. Y te puedo seguir dando ejemplos. Ellos tienen una política sistemática de masacres en contra de la gente que intenta escapar del país por sus propios medios. Este es un régimen de oprobio, este es un régimen malévolo. Y la América Latina tiene que darse cuenta que estamos en una lucha espiritual que no solamente es por el alma cubana, es por el alma de América Latina. Y necesitamos, hay que, como dice el Movimiento Cristiano de Liberación, hay que sudafricanizar al régimen comunista de Cuba, rechazarlo moralmente. No es posible que la Unión Europea le esté poniendo todo tipo de sanciones a Rusia. Y sin embargo, el principal aliado de Rusia en este hemisferio, ¿dónde es que está el títere Díaz-Canel ahora? Está en Moscú con Putin, levantando una estatua a Fidel Castro. No es posible que la Unión Europea le ponga sanciones a Rusia y esté financiando ese régimen. En los últimos 3, 4 años, 100 millones de euros le han regalado a esa tiranía de espanto que hay dentro de Cuba. Y cosas como esa muestran la debilidad moral, el relativismo moral de Occidente que ha permitido que esa tiranía dure lo que ha durado. El pueblo cubano no ha dejado de luchar contra esa tiranía. Hemos tenido miles de muertos, miles de presos políticos, miles de exiliados. No hemos dejado de luchar contra ese régimen donde quiera que hemos podido. Pero la falta de comprensión de lo que es el totalitarismo, la falta de integridad moral de muchos líderes latinoamericanos y europeos, la falta de coherencia sistemática por parte de Estados Unidos ha debilitado ese esfuerzo, gran esfuerzo por recuperar los derechos y las libertades del pueblo de Cuba. Los cubanos libres hemos cumplido las promesas nosotros con nosotros mismos. Ha continuado esa lucha contra sangre y fuego, pero lamentablemente Occidente no ha estado a la altura que debió estar con la situación de Cuba. Y eso ha propiciado lo que estamos viendo ahora en América Latina, la expansión de una ola roja desde un punto a otro del hemisferio y el serio retroceso en libertades y derechos en diferentes países. Eso mismo que pasó en México, frente a la embajada castrista. ¿Cómo va a ocurrir eso en un país de libertades como México? ¿Cómo van a agredir a policías y a manifestantes pacíficos y no pasa nada? Eso debe preocupar a todos los mexicanos, no me importa cuál sea la ideología, de la izquierda a la derecha. Si eso puede ocurrir en el país, en la nación mexicana, entonces todos los derechos de todos los mexicanos están también en peligro. Sí, Orlando, ya por último, porque tenemos otros compromisos, tanto tú como tu servidor, te preguntaría, bueno, estuvimos en el CIPAC, me parece que el CIPAC totalmente fue un éxito y desde aquí también quiero decirle muchas gracias a Eduardo Verástegui porque hizo un gran trabajo, igual que Matt y Mercedes Schlapp, los fundadores. ¿Y qué te parece el CIPAC en cuanto a agrupar a todas estas fuerzas del conservadurismo internacional, de las derechas? ¿Y de qué manera fue bien recibido tu proyecto? ¿Cómo sentiste que se te apoyó en este gran paraguas que es el CIPAC? Fue una excelente reunión, muy bien organizada y para mí una de las conferencias más productivas en la que yo he estado. En términos de alianzas, de contacto, de material conceptual, de las conferencias, fue un gran éxito y espero que esa cumbre mundial anticomunista siga teniendo repercusiones y consecuencias positivas para el movimiento por la vida, por los derechos, por la libertad individual en todo nuestro país. Y quiero agradecer la oportunidad, te agradezco la oportunidad para agradecerle a Eduardo Verástegui la valiente declaración que sacó apoyando a los que fuimos atacados en la Ciudad de México. Gracias, señor Verástegui, por esta declaración. Bueno, pues si no hay más, pues, te agradezco mucho, Orlando. Todo mi reconocimiento para tu trabajo es algo muy valioso y estamos con el pueblo cubano y en contra de la dictadura hoy y siempre. Muchísimas gracias y que Dios te bendiga. Gracias a ti, Raúl.